La crónica de San Sebastián es la crónica de una ciudad abierta al mundo exterior, deseada por su coqueta apertura al mar, por su fisonomía tan particular y por su belleza innata. Han sido muchos los que han encontrado en esta bahía un perfecto destino. A pesar de ser una ciudad ocupada, cuentan las crónicas que a principios de 1813, la población donostiarra convivía sin problemas con el invasor. La llegada de los franceses en 1808, para un sector, fue la llegada de los amigos, de aquellos con quienes comulgaba en cuanto a ideas políticas, filosofía de vida, todo lo que la Revolución llevaba consigo. Hay varias hipótesis. Una de ellas, yo creo que bastante razonable, porque ya tenía algunos precedentes, es que hubiera una cierta sintonía entre la población donostiarra con los franceses. Y cuando digo los franceses, digo con los ideales que representan los franceses, ¿no? Mientras que para otro sector, digamos en este caso, en líneas generales para la provincia, pues apoyaban más la parte no revolucionaria. Hay, digamos, que conozcamos dos testimonios de franceses en los cuales hablan, digamos, de esa buena convivencia. Pues, por ejemplo, que se organiza, hay un tal Medardo Bonnard, que es un inspector de la policía francesa, y da cuenta de cómo hay una fiesta en San Sebastián, y a la cual, una fiesta organizada por los franceses, a la cual acude por la burguesía donostiarra. Incluso se celebraba el cumpleaños de Napoleón, con festejos, iluminación extraordinaria, fuegos artificiales, adornos en las calles. Todo un mundo paralelo como ajeno a la guerra que desgarraba la península. Hasta el fatídico verano de 1813. Tras perder la batalla de Vitoria, los franceses huyen, pero hay muchos franceses que no llegan hasta el Bidasoa, que llegan a San Sebastián, se unen a los franceses que había, y es a partir de esa masiva presencia de fuerzas francesas en la ciudad cuando Wellington ve la necesidad de poner sitio, poner bloqueo a la ciudad y conquistarla. Ante la inminente llegada de las tropas anglo-portuguesas, a las mujeres y hombres donostiarras se les permitió abandonar la ciudad hasta en 2 ocasiones. Pero la mitad de la población, unos 2.500 donostiarras, se quedaron dentro de las murallas. A medida que va pasando el mes de julio, los problemas cada vez son mayores, ya avanzando las semanas no consiguen superar las fronteras exteriores de la muralla sin que les roben lo que llevan encima. La mayoría eran criadas, ancianos y pequeños comerciantes que querían proteger sus pertenencias. Y gran parte de los que abandonaron la ciudad fueron protegidos en caseríos cercanos. Pero ninguno imaginaba lo que dejaban tras de sí. Las tropas anglo-portuguesas sometieron a la ciudad a un bloqueo por tierra y mar y a un durísimo fuego de artillería, donde decenas de miles de proyectiles impactan sobre Donostia sin piedad. Y el 31 de agosto de 1813, tras el asalto definitivo por la brecha, se produciría uno de los episodios más dramáticos de la historia de nuestra ciudad. Los soldados que entran, lo que entran es con una visión clara de robo, de saqueo, porque era su soldada, era su sueldo, era su premio a haberse jugado la vida en la muralla. Cuando se tomaba una ciudad, aunque esto no sea un elemento de disculpa, ni mucho menos justifica lo que ocurrió, pues venía siendo frecuente, digamos, este desmadre, esta ausencia de control por parte de las tropas. Soldados que están con el furor de la batalla, ¿no? Hay un descontrol absoluto. Está claro que los mandos en aquel momento no tienen control sobre la tropa. Por tanto, la tropa en la noche del 31 de agosto hace lo que hace. Psicológicamente, darte cuenta cómo el amigo, el que consideras amigo, es el que te está atacando, es el que te está perjudicando.
porque no era ni amigo ni era aliado, era un soldado que esperaba batir la muralla porque sabía que detrás tenía derecho a pernada, tenía derecho a saqueo. Los habitantes de San Sebastián han pasado la noche con miedo, con violaciones que han tenido que sufrir las mujeres o una parte importante de ellas. Entonces, bueno, es realmente una situación que se ha vivido dantesca. Fue un horror y la peor parte la padecieron las mujeres. La mayor parte de los muertos en el asalto a San Sebastián, lógicamente, fueron militares. Se habla de 2.500 aliados en el asalto de la muralla apenas en una hora, 500 franceses. Donostiarras que fueron asesinados, pues se calcula que fueron relativamente pocos, 30, 35 muertos. Sin embargo, en los meses siguientes hubo varias epidemias que causaron una gran mortandad entre la población de donostiarra. De unas 600 casas que había en la ciudad, se calcula que quedaron en pie unas 35. La noche del 31 de agosto de 1813 la ciudad desaparece. Quedan unas pocas casas en la calle de la Trinidad, hoy calle del 31 de agosto, San Vicente de Santa María, y el resto de la ciudad, bueno, unas cuantas casas en lo que es la calle Ángel, la calle Mari, pero prácticamente la totalidad de la ciudad de San Sebastián queda convertida en escombros. Una barbarie de sangre, fuego y humillación que marcarán un antes y un después en la historia de nuestra ciudad. Días después, el 8 de septiembre de 1813, el mismo día en que los franceses capitularon en el Monte Urgul, los donostiarras más representativos supervivientes de la barbarie se reunían en el caserío Aizpurua en Zubieta. Dicen las crónicas que todavía estaba la ciudad humeante y la gente dispersa en caseríos, en poblaciones cercanas. Tenemos esta voluntad de volver a poner en pie la ciudad, por lo tanto, aquellos que estéis pues, en otras zonas, como estaban casi todos en los alrededores de San Sebastián, tenéis que saber que tenemos esa decisión de volver a poner en pie la ciudad. Lo primero que había que hacer era buscar los medios para reconstruir la ciudad. La idea que ellos tienen es conseguir una indemnización de británicos al gobierno español como consecuencia de la destrucción, cosa que no se va a conseguir. Incluso en alguna de las propuestas que hace la propia burguesía donostiarra, en el sentido un poco de conseguir una indemnización, plantean la posibilidad de levantar San Sebastián en otro sitio. La ciudad renace, es decir, se vuelve a construir una ciudad que se construye prácticamente desde la nada. Y además nace en un momento en que la sociedad y el mundo está cambiando. Pero el renacer de la ciudad será difícil, costoso, llevará su tiempo. Al altura de octubre solamente hay 300 vecinos porque no hay casas, es decir, se levantan casas de madera en unas condiciones higiénicas lamentables, ¿no? Todo era provisional y habrá que esperar a 1816 para reconstruir verdaderamente la ciudad desde el plano definitivo. Cuando se plantea ya la reconstrucción de la ciudad, el primer obstáculo es cómo será el urbanismo de aquella nueva ciudad. El director encargado de las obras de la reconstrucción de la ciudad, que es Ugarte Mendía, presentó dos proyectos que suponían trazar una ciudad de nueva planta. Frente a los intereses de los propietarios que lo que están exigiendo es, bueno, pues a mí respétenme mis antiguas propiedades. En el proyecto que finalmente se aprobó, se reconocía prácticamente el trazado de la ciudad antigua, pero Ugarte Mendía introdujo mejoras importantes. Con calles más rectas, la desaparición de callejones, el cierre de los límites de la ciudad de forma mucho más moderna de lo que había sido hasta entonces, la rectitud y anchura de las vías públicas y unas casas mucho más modernas en relación a lo que el donostiarra había conocido hasta aquella época. Abrir algunas calles nuevas y algunas muy importantes, la calle Puerto, que
facilita la buena conexión entre el puerto y la ciudad, lo cual era muy importante para la actividad comercial. La reconstrucción se verá obstaculizada con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, pero se reanudará en 1828, coincidiendo con la llegada a San Sebastián del rey Fernando VII, quien colocará la primera piedra de la nueva casa consistorial en la nueva Plaza de la Constitución. Uno de los lugares más importantes es la Plaza de la Constitución, no solamente porque estará presidida por la Casa Consistorial, sino porque será el escenario de toda la actividad pública, oficial, festiva, popular que desarrolla la ciudad a lo largo de los años, teniendo como hecho anecdótico y muy recordado el que se convertía en coso taurino. En esta plaza se desarrollaba el mercado, donde venían las caseras de los caseríos cercanos a vender sus productos. Alrededor de esa plaza también estaban los principales comercios, las tiendas más elegantes y también los cafés. El empeoramiento de las condiciones de vida en nuestras casas trajo consigo una mayor presencia de gente en las calles, proliferando así las tabernas y sidrerías y facilitando nuestra característica sociabilidad. Hay unos textos que nos han llegado de entonces que a viajeros extranjeros que por aquí pasaban llamaba la atención que hubiera lugares en los que pagando unas pequeñas monedas se podía acceder para jugar a las cartas y para ver jugar a las cartas, donde se podía practicar la tertulia y donde se podía beber unos vasos de sidra o de vino. Es el único sitio verdaderamente de ocio, ¿no? No hay otra salida, digamos, que la taberna como lugar de reunión, como lugar de sociabilidad, ¿no? Era un poco la infraestructura lúdica de un donostiarra dedicado eminentemente al trabajo. Así, poco a poco, toda la zona de Intramuros volvía a tener vida propia, con los marineros del muelle, jornaleros, herreros, carpinteros, zapateros. Y con una población mayoritariamente femenina, no nos podemos olvidar de las criadas o las lavanderas, que estaban muy solicitadas dado el problema de abastecimiento de agua de Intramuros. El oficio de lavandera era uno de los más duros y lo realizaba la mujer en el río Urumea. Dicen las crónicas que había que colgar la ropa en luna llena, porque al parecer blanqueaba la ropa. Lo que realmente blanqueaba la ropa era la ceniza, porque en su propio caserío es donde realizaban la colada. Esto consistía en apilar la ropa, sobre todo la blanca, y a través de ella hacer pasar la ceniza. Veinte años después, la ciudad todavía se está construyendo, todavía hay obras en la ciudad, pero ya empieza a haber una población importante que vive ya en intramuros de la ciudad y que ha retomado un poco su vida normal. Estamos hablando de una ciudad de unos 4.000, 5.000 habitantes que vive del comercio. Solo la Primera Guerra Carlista pudo interrumpir la reconstrucción e hizo revivir el fantasma de 1813. Donostia seguirá su reconstrucción e imparable crecimiento y desarrollando un nuevo fenómeno que sin duda marcará el destino de la ciudad, el turismo. Con el fin de la guerra fuimos reparando nuestra red de caminos y además mejorando la ciudad, con el empedrado de las calles, con nuevas fuentes públicas, con las primeras alcantarillas. En la década de los 30, Donostia recibe a sus primeros veraneantes ilustres, el hermano de Fernando VII, el infante Francisco de Paula Antonio y su mujer.
hay una corriente de doctrinas higienistas que recomiendan, por supuesto, a las clases pudientes que para curarse la salud tomen baños de mar, baños de ola. En la década de los 30 del siglo XIX, las guías de viaje de la época ya hablan de San Sebastián como la Brighton de Madrid, comparándola con la gran ciudad turística inglesa y elogiando la calidad de las posadas donostiarras. La medida en que la ciudad va ganando peso como núcleo turístico, las autoridades municipales tienen especial interés en conservar un cierto orden. Cada vez hay una mayor regularización de todo lo que tiene que ver con la actividad en la calle, ¿no? Y en medio de este bullicio, saturación y normativa cada vez más estricta, nacen las primeras sociedades buscando un espacio propio y más reservado. Surgen de dos tipos. Unas vinculadas a una burguesía acomodada que busca un lugar de reunión donde leer la prensa, jugar al billar. Y por otro lado aparecen otras más populares, en principio vinculadas al artesanado y que buscan, entre otras cosas, huir de ese horario rígido de sidrerías y tabernas. Otro fenómeno destacable de esta etapa será la popularización de los cafés, que poco a poco irán desplazando a sidrerías y tabernas hacia las afueras de la ciudad. El Café del Cubo fue el primero cubo en nuestra ciudad. Se llamaba Café del Cubo porque estaba metido dentro del cubo imperial, que es el baluarte que formaba como una punta de flecha que salía hacia la puerta de tierra, la puerta de salida en el actual bulevar. Y este café tiene muchísima importancia, aparte de por ser el primero, porque posiblemente allí los donostiarras se enterarían de las novedades que había en Europa. Y en este periodo, el turismo ya es un fenómeno en la ciudad gracias a los baños de ola. Será 1845 cuando Isabel II, que padece una enfermedad de herpes, es aconsejada por sus médicos y también por sus asesores políticos, es recomendada venir a San Sebastián porque San Sebastián fue la primera ciudad que la proclamó reina. Pero también en esa época estaríamos hablando, digamos, de un fenómeno turístico de escaso calado. Es decir, no es un elemento carrastre, lo que pasa es que sí es importante porque es un precedente de lo que luego va a ocurrir, que es el asentamiento de la familia real en San Sebastián como núcleo, como ciudad de veraneo. Sin embargo, los donostiarras habían utilizado la playa desde mucho tiempo anterior. Nos dicen las crónicas que los chavalitos de San Sebastián no decían vamos a bañarnos, sino decían vamos a nadar, higueri. Y con ello se solían dirigir al puerto. De allí se tiraban al agua y de ahí nació la costumbre de que cuando algún forastero que les veía tan chavalitos y que estaban allí nadando tranquilamente, les echaba las perras al agua. De ahí el famoso cuadro que tenemos en el Museo de San Telmo, que es échame una perra que yo la recojo. En 1854 se declara definitivamente a San Sebastián capital de la provincia de Guipúzcoa, con todas las ventajas que ello conlleva. Al convertirse en centro administrativo, Donostia se ve favorecida por las inversiones, pero la expansión de la ciudad seguirá obstaculizada, chocaba con las murallas. Las murallas ya con el desarrollo del armamento no tienen una funcionalidad de carácter militar y por lo tanto ya pues no servía para las necesidades que se habían concebido. Representaban para San Sebastián la guerra, la destrucción, ser un cuartel, vivir un ambiente eminentemente castrense. Porque las murallas lo que vienen a ser es una limitación, una constricción al crecimiento de la ciudad. No es San Sebastián el único caso, es decir, es un fenómeno europeo. Además, no solamente eran las murallas, que eran como un corsé que aprisionaba la ciudad, sino que fuera de ellas no podía construirse. La ciudad necesitaba expandirse y para ello, indudablemente, había que derribar las murallas, ¿no? Y de ahí esas demandas constantes desde el ayuntamiento a que se desmilitarice la ciudad y pueda derribar sus murallas y expandirse. Cuenta la tradición que estaba el alcalde Eustasio Amilibia presenciando una representación de ópera en el teatro principal.
Señoras, señores, acabamos de recibir la confirmación para derribar nuestras murallas. Era un deseo muy anhelado por parte de la población en general. Fue recibido con una extraordinaria alegría. Sin sus murallas, Donostia-San Sebastián tenía que decidir. O apostar por un modelo de ciudad mercantil o por un modelo de ciudad orientada al turismo. Tras el derribo, el ensanche Cortázar, zona comprendida entre el bulevar y la avenida, se convierte en nuestra hoja de ruta hacia el nuevo modelo de ciudad. ¿Cómo enfocamos la nueva ciudad? Será una ciudad turística, que hoy diríamos de servicios, será una ciudad industrial, será una ciudad mercante. Uno de los grandes proyectos que hubiera trastocado por completo el futuro de la ciudad era el que contemplaba cerrar la bahía de la Concha, convertirla en puerto mercante, dejar la primera línea de casas para precisamente la clase obrera que atendía a los barcos que hasta aquí llegaban, dejar la zona turística para el barrio de Gros. Y frente a eso se plantea un nuevo modelo que va a tomar como referencia Biarritz, que es una ciudad cercana, próxima, en la cual lo que se ve es que hay una potencialidad de un crecimiento económico a través de explotación del sector turístico. Apostamos por la belleza del entorno, por edificios elegantes de influencia parisina y por una segregación de zonas según las funciones que iban a desempeñar. Una vez derribadas las murallas, surge el bulevar. Este va a ser el lugar de reunión, la vía principal de San Sebastián, el punto de encuentro entre la parte vieja y el ensanche. Por ella van a circular todos los donostiarras y forasteros en un paseo continuo, en un ver y dejarse ver, y va a ser el lugar que reúna los mejores cafés, las mejores tiendas de moda, las joyerías, los sastres. A medida que crece el ensanche, la burguesía donostiarra abandona la parte vieja para ocupar espacios privilegiados de la nueva ciudad. Pero la otra cara de la moneda era el encarecimiento de alquileres, de las viviendas, de los compras de los pisos, lo que obligaba a la clase más modesta, a la clase trabajadora, a tener que desplazarse al extrarradio y estar más cerca de sus puntos de trabajo, de los nuevos focos industriales y alejada de este primer gran ensanche que tuvo San Sebastián. La llegada del ferrocarril en 1864 será uno de los grandes avances del momento al convertirnos en un destino fácil y accesible tanto para turistas como para la creciente población obrera. Hay que tener en cuenta que un viaje en diligencia desde Madrid a San Sebastián pues era un viaje incómodo, largo, de varios días de duración. Pone en contacto San Sebastián con otras zonas y en este caso con la capital del estado. La apertura de la línea ferroviaria supone la posibilidad de que a la ciudad llegue, en fin, las masas, vamos a decirlo así, del turismo. En 1868, con el sexenio democrático, cae la monarquía isabelina. La huida de Isabel II hacia el exilio desde Donostia a San Sebastián nos deja sin nuestra principal promotora turística. Buena parte de la corte que desde Madrid acompaña a la reina deja de visitarnos. Y esto, unido a la crisis, hace que el sector turístico se resienta y que el proceso de expansión de la ciudad se vea afectado. Y una vez más, solo nos faltaba otra guerra.
San Sebastián padece un nuevo asedio, es bombardeada por las tropas carlistas y en ese sentido pues es la división política que vuelve otra vez a plasmarse entre una capital que apoya al liberalismo frente a la provincia que está apoyando a las opciones de carácter carlista. Dicen que desde el Monte Urgul se avistaban los fogonazos, hecho que era puesto en conocimiento de la población con una campana, lo que concedía 14 segundos para que los donostiarras se pusieran bajo resguardo de los proyectiles. Algo que no debió calcular bien nuestro querido Bercholari Vilinch. Vilinch, conserje del Teatro Principal, Indalecio Vizcarrondo de nombre, recibe una granada por la ventana en un bombardeo ocurrido el 20 de enero de 1876. Es herido gravemente y morirá a consecuencia de las heridas en junio siguiente. Pero a nivel de ciudad, Vilinch era un bardo, un poeta popular que merecía el aplauso y el reconocimiento del vecindario. Mando baten gainean, Domingo kanpaina. Ez dijoa utxikan, mandoaren gaina. Azpian dijoana, mandoa da baina. Gainerakoa ere bada, azpikoa aina. Mando baten gainean, bestea ala jaina. Nos encontramos con el problema en 1876 de cómo relanzar el turismo. Y hay un hombre, José Arana, que se le ocurre la feliz idea de la Semana Grande. Cambios de los hábitos sociales implicaban que el veraneo ya no podía limitarse como a principios de, en fin, las primeras décadas del siglo, a los baños de ola y a paseos. En contra de todos los pronósticos y de todos los agoreros del momento, José Arana construye una plaza de toros en Atocha y para anunciar su Semana Taurina el mes de agosto inventa el eslogan de Semana Monumental o la Gran Semana, que 3 años más tarde será oficialmente la Semana Grande de San Sebastián. Resulta que es bien acertado por la población, la de casa y la de fuera. Regresa el turismo a San Sebastián y se convierte en el epicentro de lo que será el turismo en los próximos años. A la muerte del rey Alfonso XII en 1885, su viuda, la reina regente María Cristina, traslada todos los veranos la corte a San Sebastián, recuperando así el pulso del turismo. La presencia de la reina María Cristina pone de moda entre la aristocracia europea nuestra ciudad. Y va a ser muy importante porque de alguna forma significa la plasmación o el éxito de ese proyecto que había habido por parte de la burguesía donostiarra de hacer de la ciudad una ciudad turística. A partir de esas fechas es cuando San Sebastián se convierte ya en una de las ciudades turísticas más importantes de Europa. Pero también nuestra oferta comienza a percibirse un tanto repetitiva y aburrida. Nos pusimos manos a la obra a la búsqueda de nuevas diversiones y entretenimientos para mantener el atractivo de la ciudad. Y comienza la fiebre por los casinos. El casino es una institución que en el siglo XIX en toda Europa está en auge. Es una exigencia de la clase de turismo que acudía a San Sebastián. Se trataba de buscar el casino más rentable tanto para el visitante como para la propia ciudad. Después de varias experiencias con pequeños casinos, se llega al gran proyecto del Gran Casino de San Sebastián. El 15% de sus beneficios iban a parar directamente a la ciudad, repartiéndose entre la beneficencia y las obras de embellecimiento de la propia ciudad. Así, el Paseo Nuevo y el Voladizo de la Concha se hicieron con dinero del casino. Será el año 1900 cuando
el Gran Casino se involucre en la vida lúdica, en la vida popular de la ciudad, volcando su presupuesto en el apoyo de los carnavales. Fue un revulsivo para ampliar el turismo del verano al turismo del invierno. La ciudad se va modernizando, mejoran los transportes públicos, se abren las primeras líneas del tranvía, el alumbrado público, el teléfono. Todo esto supone mejorar las condiciones de vida de la gente, la movilidad social, cada vez hay mayor difusión de la prensa, los niveles culturales aumentan. Una serie de ventajas que hacían de la ciudad una población muy aventajada para su época, con una calidad de vida que se extendía a toda su población. Con el nuevo siglo, la población donostiarra vivirá una de las etapas de máximo esplendor como destino turístico, pero también el despertar de una nueva sociedad. La entrada en la sociedad de masas supone para la población donostiarra no solo una mayor participación en la política, sino también en otros ámbitos, como la cultura, el ocio. La sociedad donostiarra de principios de siglo ya piensa por sí misma, participa y trata de cambiar lo que le rodea. La expansión de la ciudad sigue a buen ritmo, favorecida por un clima optimista, económicamente boyante y con un incremento de la población inmigrante, atraída por la creciente industria. La industria se convierte en un motor económico más, pero sin interferir en el turismo. Animados por la bonanza económica, son años de gran impulso inversor y financiero. El periodo 1910-1913 para la ciudad supone la apertura de una serie de instalaciones, de infraestructuras que han llegado hasta nuestros días. Se remodela toda la Concha y se inaugura el balneario de la Perla que conocemos hoy en día. De esta época es la propia barandilla de la Concha, construida el año 1910 y que desde entonces está siendo el símbolo de nuestra ciudad. En 1912 se inauguró el funicular del Monte Igueldo, que une la ciudad con el parque de atracciones creado ese mismo año. También se inaugura el Hotel María Cristina y a su lado el Teatro Victoria Eugenia. Por último, en diciembre se inaugura un medio de locomoción muy querido y que también sigue estando entre nosotros. El Topo, el ferrocarril a la frontera francesa, es también del 1912. Con él no solamente podemos ir a Hendaya a realizar las compras, sino viceversa. Son muchos los franceses que vienen con mucha comodidad hasta nuestra ciudad. En 1913, en medio de la ebullición social del momento, Donostia conmemora el centenario de su destrucción. La Junta del Centenario organizó diversos actos conmemorativos, entre ellos la inauguración del monumento al centenario en los jardines de Alderdieder, a la que acudió Alfonso XIII. El mismo día de su inauguración, para ser más exacto, al día siguiente, en septiembre lo inaugura Alfonso XIII, al día siguiente es visitado por la reina María Cristina y dicen que dijo qué horror de monumento. Automáticamente se empezó a planificar su demolición y apenas 3 años más tarde el monumento desapareció.
Pero no podemos olvidar que asistimos a la que dicen que fue la época más dorada de Donostia-San Sebastián, la Belle Époque. La Belle Époque nace en París, muere en París con la Primera Guerra Mundial y en San Sebastián dura hasta el año 23. Son los 23 años primeros del siglo XX los más brillantes para los donostiarras, cualquiera que fuera su nivel social. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Donosti se convierte en la ciudad más cosmopolita de Europa. España en la Primera Guerra Mundial es un país neutral, por lo tanto no entra en conflicto. La neutralidad frente a la Primera Guerra Mundial hizo que las grandes fortunas, la aristocracia, industriales, artistas europeos buscaran refugio al sur del Bidasoa, muy cerca de su país, pero muy lejos del frente de guerra. Vinieron con sus familias, con sus posesiones, pero también con sus ideas y con sus exigencias. Así Donostia creó una serie de infraestructuras que no tenía para que se sintieran como en casa. En el Casino de San Sebastián actuarán los mejores ballet, los mejores cantantes de ópera y muchos otros artistas famosos. Y allí se darán cita a los principales personajes de la vida europea: León Trotsky, Maurice Ravel, Romanones, Pastora Imperio. La espía Mata Hari. Dice la tradición que la última misión que recibió fue precisamente en el Gran Casino, la que luego le llevó a ser fusilada en el bosque de Vincennes. Estuvo en el Hotel de Londres, frecuentó cafés, frecuentó círculos donostiarras. Pero frente a la Belle Époque también surgen voces críticas. Con el centro totalmente construido, surgen barrios en el extrarradio para alojar a la creciente población obrera y para donostiarras que no podían hacer frente al encarecimiento de la vivienda en el centro. Ese ensanche es copado por lo que son básicamente la burguesía más potente de Donosti, y las capas populares o bien se quedan en la parte vieja o bien van ocupando, digamos, lo que va a ser esos extrarradios que estamos comentando. El nuevo movimiento obrero critica duramente ese modelo de ciudad elegante y cara. El nacionalismo vasco, que empieza a tener una presencia relativamente importante en la ciudad, también critica esa imagen de una ciudad invadida por un turismo poco acorde con los costumbres y con las tradiciones de la sociedad vasca. Vivimos una sociedad donostiarra cada vez más compleja, que irá adoptando nuevos hábitos en su vida cotidiana. Hay toda una masificación de los espectáculos que dejan de ser elitistas y pasan a ser populares. A principios del siglo XX va a haber al mismo tiempo 3 plazas de toros en San Sebastián. El deporte, principalmente el fútbol, se convierte en el espectáculo de masas por excelencia.
deporte y el espectáculo del deporte se convierte también en un negocio. Los frontones pasan a ser frontones cerrados y por tanto con entrada pública, en fin, con entrada no libre, sino pagando su debida entrada. En esta época se populariza el cine frente al teatro. Y tal es el éxito que hasta los principales cafés tuvieron que ofrecer proyecciones. En los cafés se empiezan a proyectar las primeras películas, incluso antes de que haya cines. Es en el Café de la Marina, en el Rin y en el Royalty donde se dan las sesiones cinematográficas que van a ver como gran novedad los donostiarras. Es una demostración de la categoría que en aquel momento y en verano tenía la ciudad. Supone un montón de incrementos en la programación estival donde los turistas pueden ver algo que entonces era todavía desconocido. En aquel escaparate en el que se entremezclaba lujo y ostentación con los principales personajes de la época, surgía un nuevo entretenimiento. En los espacios centrales de San Sebastián, por ejemplo, estamos hablando de cafés, que es más, pues entra dentro de lo que es esa costumbre de las burguesías, de reunirse, de verse, y esa idea de ver y ser visto que es tan habitual en aquel tiempo San Sebastián. Pero hay donostiarras que buscan otra cosa, y es cuando van a tener mayor auge las sociedades. Y además aparecen las primeras sociedades gastronómicas. El origen de la sociedad gastronómica está, en principio, por la afición que tenemos los donostiarras hacia la gastronomía. Partiendo de esta base, la necesidad de reunión, buscar un lugar de encuentro con amigos y conocidos donde poder encontrarse. Y por otra parte coinciden en el tiempo, comienzos del siglo XX, con la desaparición de los gremios, que hasta la fecha hacían actividades que luego harán las sociedades populares, y también con la desaparición de las siderías al ser trasladadas del centro de la parte vieja a zonas del extrarradio. Dentro de las sociedades gastronómicas no existen ni diferencias sociales, ni económicas, ni religiosas, ni ideológicas. La dictadura de Primo de Rivera traerá consigo una política moralizadora que marcará sin duda la vida de Donostia-San Sebastián, con una decisión determinante: la prohibición del juego. El cierre del casino supuso el cierre de uno de los atractivos turísticos más importantes, ¿no? En Madrid, en los periódicos, se empieza a publicar que San Sebastián ha cerrado todos sus hoteles, que ya nadie viene a pasar el verano a San Sebastián, que no hay oferta, que no hay programación y que, por lo tanto, la ciudad ha echado el cierre. Es cierto que sí que se empiezan a cerrar hoteles, que los restaurantes tienen mucho menos trabajo y que los comerciantes tienen una preocupación terrible por cuál va a ser su futuro. Afecta negativamente al turismo de élite, porque los casinos, además de ser un atractivo, eran los organizadores de las mejores fiestas, de los mejores bailes. La hípica, la vela, las carreras de coches dependían directamente de la financiación de los casinos. Se llama la circunstancia de que en estos mismos años hubo una depreciación del franco que abarató para los turistas españoles las estancias en Francia. Esto benefició a las cercanas localidades francesas de Biarritz y San Juan de Luz, competencia directa de Donostia-San Sebastián.
Sus casinos y sus playas se convirtieron en foco de atracción del turismo de alto standing por la ventaja de sus precios más bajos. Sin casinos, ni fiestas, ni bailes de salón, el glamour del turismo elegante buscó otras playas. Supone una gran crisis económica, pero no consigue eliminar por completo el turismo donostiarra. En los años 30, con la llegada de la Segunda República, asistiremos a un nuevo escenario en este sector. La mejora de los niveles económicos generales, de las rentas familiares, implicó que cada vez fueran mayores los sectores de la población que se podían permitir el lujo del turismo, ¿no? Se va a producir en tránsito de un turismo de élite, un turismo aristocrático, a un turismo, no diría popular, pero sí un turismo más de clases medias. Es un turismo que no es indudablemente un turismo masivo como el que vamos a conocer desde finales del siglo XX, pero que tiene ya una mayor importancia numérica. Ya son muchos más los turistas que vienen a la ciudad en una sociedad nueva, en una sociedad más masificada. En la Segunda República, la sociedad donostiarra vive el verdadero despertar de la ciudadanía, reivindicándose especialmente el papel de la mujer. El papel de la mujer va a aparecer con toda su intensidad en la Segunda República, no en vano. En el año 33 podrá votar por primera vez la mujer en las elecciones generales. Hay una participación masiva en la vida pública donostiarra, pero también un aumento de la conflictividad social. En la ciudad ya no abundan los elegantes sombreros ni los trajes de etiqueta. Ahora lo que aparece son las personas vestidas más informalmente e incluso en modo sport. Y frente a los antiguos grandes cafés elegantes o a las populares tabernas, se impone el modelo de bar o barra americana con fuerza y también un hábito de beber muy popular incluso hoy en día, el chiquito. Supone un nuevo hábito de consumo, rápido, masivo y como negocio más ventajoso para los hosteleros. La Guerra Civil Española estalló en 1936 y dejó una profunda fractura social, huyendo una parte de la ciudad. Pero aquí, la guerra apenas duró 2 meses y a partir de entonces fuimos una ciudad en retaguardia, permitiendo así recomponer parte de nuestra vida cotidiana. San Sebastián, por una parte, queda con muchos menos donostiarras que por miedo a que ocurra lo mismo que ha pasado en Irún, que entren los nacionales y que la ciudad se arrase y se queme, se marchan. Incluso han quedado más personas de fuera de San Sebastián que tienen que vivir en hoteles o en pensiones, puesto que en Madrid está la guerra y no pueden volver a sus casas. No olvidemos que el alzamiento se ha producido en el mes de julio y se han quedado muchos madrileños, sobre todo, se quedan muchos esperando a que acabe la guerra sin volver. Dejando al margen todo lo que pueda suponer represión, detenciones, exiliados, personas que tuvieron que escapar, a partir del 13 de septiembre del 36 se convirtió en la retaguardia del franquismo, que encontró una ciudad en relativa calma con relación al resto de la península en permanente frente de batalla. Tras la guerra, la población donostiarra padecerá un periodo de escasez, especialmente entre las clases más desfavorecidas. Va a ser unos años terribles para la población en general. Está también la época del extraperlo, de los enriquecimientos de gente que se aprovecha de esa situación. Pero la situación de la población en general es una situación dramática. Escasez de comida, de extraperlo, de carestía de los productos más elementales, de falta de materias primas. Momentos duros
donde el euskera también luchaba por subsistir en la adversidad. Donostia ya había sido pionera en la creación de la primera ikastola a principios de siglo. Pero también hay que destacar durante el franquismo el gran papel de Elvira Zipitria, impulsora del euskera en Guipúzcoa. En 1946 abre una ikastola clandestina para niños en el número 26 de la calle Fermín Calvetón de Donostia. Y el éxito fue tal que pronto se vio en la necesidad de solicitar ayuda ante la demanda de niños donostiarras que querían aprender euskera. San Sebastián espera la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que a bordo del crucero Almirante Cervera se traslada a la capital donostiarra desde Santander. En la gasolinera de la Comandancia Militar de Marina, el generalísimo llega al puerto. El hecho de que Franco decidiera mantener la costumbre de venir a veranear a San Sebastián supuso la conversión de San Sebastián en capital del turismo oficial y con ello la estancia en nuestra ciudad durante los meses estivales del cuerpo diplomático, cuerpo consular y todo el mundo que rodea a la burocracia de los ministerios. Había habido el lapsus de la Segunda República, en la cual efectivamente San Sebastián había dejado de ser ya el lugar oficial del veraneo, pero con Franco se restablece. La bahía de San Sebastián brinda a los que huyen de los rigores estivales la fina arena y la frescura de sus playas, bajo la geometría protectora de montes y colinas. Las olas llegan y el gran hormiguero se desparrama al sol, y su número crece incesantemente, como si fuera a competir con el de las arenas del mar. En esta etapa de adversidades, no podemos olvidar el gran papel de los comerciantes y hosteleros donostiarras, quienes con iniciativas como la Quincena Musical o el Festival de Cine, consiguieron alargar el veraneo y devolver a San Sebastián el glamour perdido desde la Guerra Civil. Recogieron el testigo de la tradición musical que ya existía en la ciudad desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. Si algo ha tenido San Sebastián siempre ha sido iniciativas privadas, ¿no? El jazz, el Festival de Cine, la Quincena, siempre han nacido de iniciativas de gente con inquietudes que se juntaban para realmente poner en marcha algunos proyectos. Por aquí ha pasado lo mejor del séptimo arte. Muchos llegaron gracias a nuestro primer aeropuerto, que nos acercaba aún más al mundo, permitiendo no solo que conocieran la indudable belleza de nuestra ciudad o nuestra gran pasión por el cine. En este periodo de tiempo, la restauración donostiarra causaba impacto entre las personas que nos visitaban. También en la Zaldegui en Miraconcha 23, su envidiable mirador a la bahía, por donde pasaron los personajes más relevantes de la época. Por eso las celebridades que han venido asistiendo al Festival de Cine se han ido convirtiendo en grandes embajadores de la cocina vasca tras probarla. En diciembre de 1960 se recupera en el Teatro Victoria Eugenia el campeonato de Bercholaris suspendido tras la Guerra Civil. Los años 60 son en general en el País Vasco años de una eclosión, es decir, el régimen franquista perdura y va a perdurar hasta la muerte del dictador, pero empiezan a aflorar nuevos elementos. Es una sociedad que se ha transformado profundamente. Venimos de una sociedad que era muy timorata, muy pacata, es decir, en la cual había unas reglas muy estrictas. Claro, todo eso empieza a transformarse y la gente joven empieza a vivirlo de otra forma distinta. Y esto pasa en todos los ámbitos y también pasa en el
ámbito cultural. San Sebastián, no en vano, es decir, mantiene esa idea, ese, digamos, prurito de ser una ciudad cosmopolita, una ciudad en contacto con lo que es Francia, con las nuevas corrientes que se están dando, y adaptamos y asumimos esas nuevas corrientes que están en Europa pasadas por el filtro de un régimen de carácter dictatorial. Por ejemplo, San Sebastián, un factor que, en fin, suele pasar desapercibido, pero yo creo que es muy importante a partir ya de la difusión de la televisión. Veíamos la televisión francesa y, por lo tanto, veíamos otras expresiones políticas y culturales, y aquello era, digamos, un elemento de transformación. Para San Sebastián fue un momento de expansión en cuanto a barrios se refiere, debido a la gran demanda de mano de obra que había y a la afluencia de migración que de otros lugares llegaban hasta San Sebastián, obligando a la construcción de estos nuevos barrios y al crecimiento rápido del extrarradio de San Sebastián, si como epicentro tenemos la parte vieja y el bulevar. En este periodo, el fútbol se consolida como el deporte rey. Y aunque en los años 40 la Real Sociedad tuvo a los donostiarras en vilo entre primera y segunda división, a partir de los años 60 se afianza en el máximo nivel, donde más o menos se ha mantenido hasta hoy. Pero también la pelota vasca o el deporte rural reunían ya miles de aficionados en el Chofre o en el frontón de Anoeta. Españoles, Franco ha muerto. Sin duda, esta es una etapa rebosante de novedades. En 1977 se coloca la última pieza del Peine del Viento de Eduardo Chillida, un lugar ya emblemático de la ciudad. A finales de los 70, la cultura vasca en Donostia-San Sebastián se hace cada vez más visible en el nuevo escenario, y el euskera entrará oficialmente en el sistema educativo. En los 80, por primera vez llega a los hogares donostiarras la señal de un canal de televisión vasco, ETV. Urte berri on bai, gure oso berri Euskal Telebista estudiotik. La Real Sociedad vive su etapa dorada con un palmarés hasta ahora irrepetible. Algo que sin duda animó enormemente a los chavales de los colegios donostiarras, que desde hace décadas tratan de destacar en nuestra playa de la Concha. La nueva cocina vasca surgió a finales de los 70 con las cenas mensuales que organizaban distintos restaurantes de la ciudad. Es así como Donostia-San Sebastián se ha convertido en la ciudad del mundo con mayor número de estrellas Michelin por metro cuadrado.
En estos años se solicita la legalización del juego argumentando el importante papel que había tenido para el desarrollo de la ciudad. Y tras décadas de prohibición se recupera el carnaval donostiarra. Dicen que los 80 musicalmente empezaron en San Sebastián en 1977. No sabemos lo que era un pub, un sitio donde hubiese música sonando, música anglo sobre todo, que se traían los discos de Londres. Los pubs fuera esa forma de esa gente que sí íbamos a la escucha de los discos, pues de alguna forma encontrarnos en un ambiente más festivo. Eran también los años de las primeras discotecas modernas como el Q en Igueldo o Bataplan en pleno Paseo de la Concha con esas vistas al mar desde la pista de baile. En vez de ir a la parte vieja o ir a tomar unos potes, la gente que se atrevía a ir a las discotecas en esa época, en discotecas que sonaban músicas ya que no estabas acostumbrado, músicas de vanguardia, cosas que venían de Francia y que venían de Inglaterra. Y el Q, por ejemplo, y aparte La Perla también, tenían una programación de música, de rock y de pop y de cositas que iban viniendo a estas discotecas, ¿no? Por lo tanto, supuso también un refuerzo en lo que era la escena musical. En los 80 y 90, Donostia se convierte en destino de referencia para los amantes de los grandes conciertos. Junto a Barcelona y Madrid era un triángulo de los tres únicos espacios en todo el estado que se podían hacer grandes conciertos. Conseguir que el velódromo se llenase 8 y 10 veces o 8 y 12 veces todos los años con conciertos masivos, muy diferentes entre sí, algunos heavies, otros más rockeros, otros más clásicos, otros más rock sinfónico, hacían que se creara un círculo y un destino muy interesante para toda la gente el visitar San Sebastián a través de la música, ¿no? Generando además un fenómeno musical entre la juventud donostiarra. Poco a poco iba surgiendo un fenómeno social que a día de hoy se ha convertido en un importante motor económico de la ciudad: el surf. Y cerraremos los 90 con una Zurriola que renacerá con nuevos aires gracias a la inauguración del Palacio de Congresos y Auditorio del Cursal y a una renovada playa que completará el escenario de una nueva postal de la ciudad. Por fin llegamos al nuevo milenio, acercándonos así al bicentenario de la destrucción de la ciudad.
La sociedad donostiarra avanza, como el resto del mundo, a velocidad de vértigo con las nuevas tecnologías de la información. Pero la ciudad, 200 años después, ha sabido conjugar la modernidad con la tradición. Porque 200 años después, sobreviven en la ciudad iconos y emblemas de lo que fuimos y de lo que somos. Y 200 años después, podemos decir que nos sentimos orgullosos de dejar un gran legado para futuras generaciones.